Me gusta la idea, sí, me gusta la idea. Me gusta bastante la idea, ¿no? Poderlos, poderlos ver, ¿no? Porque imagínense yo. Ahí sí me van a ver chiquitico. Y yo soy bien bajito, no soy pues alto, alto, alto. No, no lo soy. Ustedes me mirarán y pensarán que es un alumno más dentro de ustedes. Vamos a esperar a ver qué nos dice la coordinadora. No he hablado con la coordinadora, pero más tarde hablo con ella a ver qué opina, si es posible o no. Bueno, muy buenas tardes. Hola Juliet, ¿cómo estás? Lina, hola. Profe, Hola Lina, ¿cómo estás? bien, ¿Cómo vas tú con ese periodo, término de periodo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ahí En la, mandando trabajo. en la lucha y en la pelea. Eso está bien. Muy bien, muy bien. Bueno chicos, vamos a esperar. Están como retrasaditos en conectarse hoy. Muy bien chicos, voy a empezar entonces a llamar a lista. Sí, no, el internet. Tranquilo Lenny, sí. El internet está un poquito fluctuante hoy, está bastante pésimo. Terrible, qué cosa tan miedosa esto del internet, ¿no? Entre otras cosas, esto ha comprobado que Colombia en conectividad pierde el año y por eso no está preparada para una educación virtual. Ahí sí que no es de ustedes, sino es de Colombia, la conectividad malísima, malísima, malísima. Bien, voy entonces a empezar a llamar a lista, por favor me van confirmando la asistencia, ¿listo? Paula Fernanda Caballero, Daniel Felipe Cepeda, Lenin Santiago Chamorro, Presente, profe. Qué pena, hasta ahora me cargo el micro. tranquilo, tranquilo, parcero, ya lo tengo en la lista. Listo, Lenin, todo bien. Sara Cortés, Presente. hola, Sarita. Oli. Juliet Alexandra Garavito, Presente. Laura Sofía Gil, Jimena Guío, Sebastián Gutiérrez, Miguel Javier Miguel Javier, ¿dónde está Miguel? Nicole Tatiana Ochica, Presente. Alexandra Pareja, Presente. Martín Felipe Piragauta, Presente. Alejandra Rico, Paula Andrea Rodríguez, bien, Lina Mariana, Presente, Dana Michelle, Juan Camilo San Juan, Sofía Trujillo, Presente. Dayana Sofía Vargas, Sebastián Villa. Presente. Bueno chicos, muy buenas tardes para todos, espero que nos encontremos muy bien. Bueno, vamos a iniciar entonces este momentico o este encuentro. Ah, gracias, bueno, interesante la pregunta, Lenin. ¿Cuánto mido? Yo mido como 1,50 y algo, sí. No alcanzo ni al 1,60. Yo la verdad soy bastante pequeño de estatura, soy bajito. Entonces, ahí está el dato por si quieren saber mi estatura, especialmente Lenin que me preguntó. Bien, vamos a iniciar. Habíamos empezado la semana pasada con un tema bastante interesante y es el tema de la libertad, ¿no? Hoy, la idea es que hoy, digamos, terminemos, ¿sí? Terminemos con el tema de la libertad
chicos, digamos que por cuestión también de, por decirlo así, de logística, por cuestión de tiempos y demás, no voy a dejar ningún compromiso, ningún trabajo, ni esta ni en la otra, ¿no? Para que, digamos, no atosigarlos con trabajo, sino que creo que ya lo que hemos establecido de trabajos creo que es suficiente para todo lo que hemos venido realizando. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces, en el día de hoy vamos a hacer es como una retroalimentación. No, retroalimentación no. Vamos a hablar sobre la libertad. Vamos a terminar de mirar sobre el término de la libertad, ¿sí? Porque la idea es poder ver la próxima un documental bastante interesante sobre las resistencias de las libertades. Se llama el documental, pero eso lo veremos la próxima clase, ¿listo? Entonces, en estos momentos voy a compartir mi pantalla. ¿Me permiten un momento? Permíteme en un momento mientras esto carga, que está bastante lento también. Bueno, creo que ahorita sí. Vamos a mirar. Excelente. ¿Están mirando la pantalla, chicos? ¿Me confirman, porfa? ¿Serían tan amables, tan gentiles? Sí, sí, señor, profe. Gracias, Milina. Muy hermosa. Gracias, Lenin. Todo bien. Bueno, miremos un poquito entonces el tema de la libertad. Focalicémonos primero en los conceptos de libertad o en el concepto de libertad. En primer lugar, podríamos definir libertad con estos dos términos, facultad, derecho, ¿sí? Podemos decir que la libertad en una primera instancia es una facultad y es un derecho, ¿sí? Facultad y derecho ¿de qué? De las personas para elegir de manera responsable, ¿sí? Su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Entonces, lo que nos está queriendo decir ese significado, jóvenes, es que es un derecho o es una facultad que tiene toda persona, ¿sí? Toda persona tiene esa facultad, tiene ese derecho de libertad. Pero ojo con esto, libertad en una que está como identificado en la capacidad de elección responsable, ¿sí? Y digamos que una de las maneras para desarrollar la libertad es el ejercicio responsable de elección y de actuación. Por eso dice ahí, elegir de manera responsable su propia forma de actuar. Bien. La segunda noción sobre la libertad podría ser esta. Estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina, etc. Entonces, vemos en la segunda noción que la libertad no se presenta solamente como un derecho que compete a toda persona, sino que también es una condición de vida o es un estado de vida, ¿sí? Y viene algo acá interesante, una libertad donde permite el desarrollo de la propia voluntad o de su propia voluntad. Podríamos decir que aquí estarían como las dos diferencias o más bien las dos acercaciones de lo que nosotros podemos considerar el término libertad. ¿Listo? Voy a darle el paso a Dana Romero. Muy bien, Dana, bienvenida. Entonces, eso es lo que nosotros, digamos, podríamos definir libertad. Ahora, después de que termine de dar la idea, quiero hacer un comentario ahí bastante interesante que Juan Camilo nos plantea. Bien,
O con esto, la libertad, si yo digo que la libertad es un estado de vida, o es un modo de vida, la libertad también está condicionada, por decirlo así, o se sitúa en la vida o en el estado de vida que tú manejas, o que tú estás, o en la que tú estás desarrollando, ¿sí? Entonces, mire como las dos acepciones, las dos acercaciones que podemos decir sobre el concepto de libertad. ¿Listo? Juan Camilo dice lo siguiente. Juan Camilo dice, profe, ya que estamos hablando de libertad, ¿cree que una sociedad saldrá a flote pacíficamente con un pensamiento anarquista? Buena pregunta. Quiero otra vez plantear la pregunta. Mire lo que dice la pregunta. ¿Cree que una sociedad saldrá a flote pacíficamente con un pensamiento anarquista? Desciframos la pregunta. Primero, ¿qué es anarquismo? ¿O qué les sugieren a ustedes el término anarquismo? Para poder examinar, digamos, la pregunta como tal. ¿Qué les dice a ustedes como anarquismo? Sofía dice ausencia de gobierno. ¿Qué más puede ser anarquismo? O no sé, ¿tienen algún ejemplo de sociedad anarquista en estos momentos que se esté dando actualmente? Bien, yo quiero partir por lo siguiente. Ojo con esto, anarquismo podría decirse como una especie, una modalidad, porque se puede considerar como una modalidad donde no existe, digamos, una armonía, no existe una, digamos, podría decir que no existe como un locus de organización, ¿sí? Y anarquía podríamos definirlo como lo dice Sofía, es una ausencia total de una estructura gubernamental o una estructura de gobierno, ¿sí? Y generalmente, antiguamente existió mucho o se desarrolló mucho, digamos, la tendencia anarquista o la cultura anarquista, ¿sí? Y es algo lo que dice Juan Camilo, o sea, no hay una necesidad de orden superior, no hay una necesidad de cumplimiento de leyes, sino que el hombre pone como sujeto de que el hombre pueda regularse por sí mismo, ¿sí? Pueda, digamos, significarse por sí mismo. El término anarquía viene de un término griego, si no estoy mal y si la mente no me falla, podría decir como la ausencia de la ley, porque anarquía viene del término griego arc, que es como negación, y el arqué, que es como la ley, ¿sí? Es como ausencia de ley. Eso es anarquía, ausencia de ley, ausencia de gobierno. Sin embargo, para la propuesta de la libertad, jóvenes, aquí hay algo muy importante. Y era lo que yo les decía a ustedes. Para que exista una anarquía, oiga bien con eso, para que exista una anarquía, debe existir entonces la noción de una libertad absoluta, ¿sí? Pero la libertad absoluta no existe. O más bien, la libertad no se puede entender como algo absoluto. ¿Por qué? Porque la noción de libertad, ¿quién la crea? ¿Quién la recrea? ¿Quién hace conciencia de la libertad? La persona. Es decir, el constructo humano. Y nosotros, como somos constructo humano, cada día estamos al vaivén
de las circunstancias y estamos sujetos ¿a qué? A cambios constantes. Y si algo de nuestra vida cambia, la noción que yo tengo de mi vida frente a otras situaciones va a cambiar. Y eso es verídico, ¿sí? Por lo tanto, la libertad no se relaciona con lo absoluto, porque la libertad es un concepto o es un constructo muy humano, ¿sí? ¿Qué quiero decir con ello? Que aquellas personas que tienen, digamos, aquellos que tienen conciencia de libertad, somos nosotros, ¿sí? Yo no puedo, no sé, tipificar en otras personas que no tengan un sentido de humanidad a decirles, estos tienen libertad. Por ejemplo, un perro, pongamos el ejemplo de un perro callejero. Si el perro es callejero, vagabundea, camina, va a donde quiere ir, pero en el perro no hay un ejercicio de libertad porque el perro es perro, ¿sí? Cosa muy diferente decir al perro, el perro está siendo libre. Pero ojo, ¿quién determina ese concepto? El hombre, por su propia conciencia, ¿sí? Entonces, mire lo interesante ahí. Entonces, por eso, digamos que la libertad es un constructo muy humano, es un constructo totalmente humano. Y ha pasado ejemplos muy claros de sociedades anarquistas. Esparta fue uno. En la historia de la antigua Grecia, ¿no? O la historia de la antigua civilización. Esparta manejó una ideología anarquista, pero también por su anarquismo terminó diluyéndose, ¿sí? Entonces, ejemplos que de pronto, digamos que nos deja ver que la anarquía hoy por hoy es una situación que que no es válida en el constructo de una sociedad. Bien, pero interesante la propuesta y interesante la pregunta. Bueno, muy bien. Entonces, frente a esa libertad, tenemos dos nociones. Libertad interna y libertad externa. ¿Listo? Quiero empezar por preguntarles a ustedes qué les dice ese término de qué es libertad interna y qué es libertad externa. ¿Qué les dice el término libertad interna y externa? ¿O dónde se ubica la libertad interna y la libertad externa? A ver, chicos, ¿qué les dice el término libertad interna y A ver, externa? yo, profesor. Listo, Sebastián, vamos. Pues para mí la libertad interna vendría siendo, digamos, más los límites o, digamos, lo que uno se impone a sí mismo como persona y pues digamos que los límites que uno se pone. Ya vendría siendo como más del yo que digamos que de los demás. Y ya digamos que la libertad externa es todo aquello que nos, digamos que no depende de nosotros, sino que son cosas más diferentes al yo, como digamos la ley o el maltrato, cosas así, Ok, que no dependen de nosotros. ok, muy bien, muy bien, muy bien, Sebastián, excelente. O con esto, la libertad interna, muchachos, involucra una cuestión muy sagrada. O con esto, es muy sagrada porque es una cuestión que tiene cada persona. Ojo con esto, es una situación humana que tiene cada persona. La libertad humana involucra una situación que nosotros llamamos conciencia, ¿sí? Y es correcto cuando dice, por ejemplo, en este caso Pilla, que la libertad humana radica en lo que uno es a sí mismo. Eso es la libertad interna, ¿sí?
son aquellas cosas, normas que creamos, ¿no es cierto?, que nos involucran de manera personal en nosotros mismos o nos hace referencia a nosotros mismos. Esto es libertad interna. Entonces, partiendo de digamos, de esa concepción, denme un ejemplo, no sé, denme un ejemplo de libertad interna. Un ejemplo. Que tengan, es decir, ojo, porque la libertad interna, como dice Sebastián, es algo que podemos controlar nosotros mismos. Cada uno de nosotros podemos controlar esa libertad interna. ¿Quién me da un ejemplo de libertad interna? Profe, ¿Sí, señor? la libertad interna no vendría siendo como las expresiones que nosotros tenemos. Eso es correcto. Muy bien, exacto. Es como las propias cosas que se pueden manejar al arbitrio de nosotros. Dice. Y en la otra, en la libertad externa, esas ya son como las emociones. Algo muy Porque es que, parecido. Exacto. pues, Muy bien. Me gusta eso porque eso enlaza precisamente ahorita con lo que voy a hacer. Lenin, espérame un momentico porque están escribiendo acá por el chat y no quiero dejar en visto. ¿Listo? Lenin dice, para mí libertad interna es como la moral y la externa es como lo que nadie nos impide, perdón, es como el que nadie nos impida comportarnos como creamos. No sé, eso creo. Puede ser la moral. Un ejemplo. Entonces, la libertad interna, chicos, es una cuestión muy moral. Es una cuestión muy, digamos, del acto o muy de la decisión personal. Por ejemplo, voy a comentar una experiencia bastante bizarra o bastante charra que me sucedió este fin de semana. Tengo una amiga de muchísimo tiempo, ¿no? Pelada es muy estudiosa, está en 9º semestre de Derecho y somos muy cercanos, o sea, somos bastante cercanos en amistad. Ella me llamó el sábado, Cristian, necesito hablar con usted, ¿será que me puedes atender? Yo, claro, Juliet, no hay problema, dime. Pues yo no le digo Juliet, yo le digo negra, de cariño. Yo, dime negra, ¿qué pasó? Yo, Cristian, es que estoy identificando una situación que no creía, pero que en estos momentos me estoy dando cuenta de que me está pasando. Yo, bueno, ¿qué pasó? No me angustie. Yo le dije, ¿qué pasó, Juliet? No me angustie. Entonces ella me dijo esto y yo creo que soy lesbiana. Entonces yo quedé un momento pensando y decía, oh, por Dios, lesbiana. Entonces yo empecé a hablar con ella, bueno, Juliet, ¿por qué dices esa sentencia? ¿Por qué haces ese juicio? Yo no es que desde un tiempo para acá o desde un tiempo no, siempre desde pequeña he tenido como una afinidad con las mujeres. Entonces yo le decía, tienes que identificar, porque una cosa es que yo sea afín y otra cosa muy diferente es que haya una mediación de atracción, ¿no? Y de identificación con la mujer, le decía yo. Entonces, bueno, empezamos a hablar, bueno, ella comentaba y tomábamos por conclusión de que sí, efectivamente, pues sí, mi amiga es lesbiana, ¿sí? Entonces, ella me decía, Cristian, ¿usted qué piensa? ¿Usted está en acuerdo, en desacuerdo? ¿Me vas a rechazar? No sé qué. Entonces yo le decía algo a ella, yo le decía, ojo con eso, Juliet, usted no le puede privar su libertad interna. ¿Y qué tiene que ver ahí con el problema de la libertad interna? Con lo siguiente, muchachos, ella es libre internamente de tomar una decisión o actuar algo como ella se quiere identificar. Eso es un ejemplo de libertad interna. Entonces, ojo con eso, la libertad interna involucra mucho en la identidad de la persona. Y yo no me puedo meter en la identidad de una persona. Porque la identidad de la persona, ¿quién la maneja? La propia persona. Yo no puedo manejar la identidad de mi amiga Juliet.
Y yo le decía a Juliet, no, si esa es tu identidad, ahí estás dando vida a tu libertad interna. Y tienes todo el derecho de manifestar lo que tú eres. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo de libertad interna. Es una situación de conciencia personal, una situación de identidad propia. ¿Sí? Mientras que la libertad externa, chicos, se figura en otro espacio, un espacio común a todos. ¿Cuál es ese espacio? El espacio de la sociedad, ¿sí? El espacio de la sociedad. Entonces, hay algo interesante. En la libertad interna, chicos, digamos que, por decirlo así, en la libertad interna es una libertad subjetiva, es el del sujeto como tal, ¿sí? La libertad externa es una libertad común, es una libertad común para todos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos lleva a decir esto en pocas palabras? Que en la libertad interna se reconoce es el sujeto, ¿sí? Y en la libertad externa se reconoce es la sociedad, ¿sí? Entonces, mire como esas dos partes en el sentido de libertad, ¿sí? Por eso yo les decía a ustedes que la libertad no es una abolición del otro, no es una negación del otro. Ojo con eso. No, la libertad desarrolla al otro o se desarrolla con el otro. Y ese desarrollo con el otro sea en la libertad externa. Entonces ahí entro a estar en de acuerdo cuando Sebastián Villa dice, no, en la libertad externa están las leyes, están las normas, está la convivencia. Eso es lo que moldea esa libertad externa. Es una libertad que yo no tengo un control total. Mientras que la libertad interna sí. Claro. Ustedes, por ejemplo, ustedes tienen una libertad, tienen un control propio de su identidad. Obvio que sí. Y ustedes tienen un control propio de la forma que ustedes son. Y nadie le puede atentar o nadie le puede criticar que ustedes sean de esa manera. Pilas con eso. Porque entonces ustedes ahí le estarían atentando con su libertad interna. ¿Listo? Vamos, ¿estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Sí me hice explicar? Bueno, sigo avanzando. Entonces, dice acá, esta es del querer una cosa. Ojo con la libertad interna. Querer una cosa, decidir por uno mismo. Las cuestiones que nos afectan es la libertad de voluntad. Eso es libertad interna. La libertad interna es la libertad moral. Muy bien, lo que decía Martín o lo que decía Lenin. Capacidad para conducir la propia vida conforme a los propios criterios. ¿Sí? Ojo, ¿de qué manera se le atentan contra la libertad interna? Cuando alguien le prive su voluntad o le quiera anular su voluntad. Si alguien atenta contra su voluntad o quieren anular su voluntad, ahí están atentando contra su libertad interna. ¿Listo? Caso claro, mi amiga, ella, o sea, después de hacer todo un ejercicio de conciencia, ella por voluntad dice, no, es que yo me identifico con ser lesbiana. Es la decisión de ella. Es una cosa que ella puede decidir, que ella puede dirigir, que ella puede manejar. Por lo tanto, no es, digamos que no es un error, no es un hecho, ¿sí? Porque vuelvo y les digo, es algo que la está identificando a ella, ¿sí? Entonces, eso es como bastante interesante. Bien, mientras que la libertad humana, digamos que la libertad externa, digamos que es la que se trata sobre que nadie nos puede impedir actuar
o trasladarnos como nos parece lo correcto. Ojo, dentro de lo que permitan las leyes y costumbres, dice acá, del propio país, propia nación, de la propia comunidad, digamos del grupo donde nos encontremos. Este tipo de libertad es el que pierde una persona cuando la conducen a prisión, generalmente. La libertad externa puede ser más o menos amplia, según sea el marco jurídico y político de una sociedad. ¿Sí? Entonces, mire que ahí ya tenemos como la diferenciación, ¿no? Entonces, la libertad humana, digamos que ya viene una libertad donde se reconoce no mi propia persona, sino que yo me reconozco en los demás. Eso es diferente, ¿sí? O se reconoce los demás, ¿sí? Entonces, y por eso la libertad externa es la libertad común, es la libertad que nos aboca a todos, porque todos estamos, digamos, involucrados en ese tema o en ese común de la libertad externa, ¿sí? Entonces, podríamos decir que esas son como las dos variabilidades, cuando hablamos de la libertad o el concepto libertad. Bien. Muy bien, entonces voy a mostrar como un pequeño video. Pero espérame un momento, porque creo que la pantalla está compartida solamente para texto. Entonces voy a dejar de compartir. Permíteme. Espérese porque aquí hay varios ejemplos. Sebastián Villa dice, estereotipos. Buena intervención, Sebastián. Muy bien, Sebastián. Excelente. Ojo, estereotipos, pilas con eso. El estereotipo es una forma de atentar contra la libertad interna. Muy bien, Sebastián. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el estereotipado? ¿O qué es lo que hace cuando yo quiero estereotipar algo? ¿Qué es lo que uno hace? En pocas palabras. Por ejemplo, si yo quiero estereotipar no sé, voy con Sebastián Villa, yo estereotipo a Villa de esta manera, de tal manera. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy poniéndole una identidad o le estoy obligando, lo estoy codificando, lo estoy clasificando. Muy bien. Y eso no se debe presentar. Porque es que la identidad es suya. La identidad es de cada uno de ustedes. Yo no puedo decirle hoy, Sarita, hágame un favor. No, usted tiene que ser así. No, pilas con eso. Yo no puedo entrar a definir la identidad de la persona. Eso es el estereotipado. El estereotipado es, digamos, definir la identidad de una persona por otra, por el capricho de otro o por la visión de otra persona y no por, digamos, y no por la persona propia a la cual se está, digamos, a la cual se quiere definir, ¿sí? Entonces, muy bien, Sebastián. El estereotipado es una manera que afecta contra esa libertad interna. Juan Camilo dice, pero nosotros también afectan nuestra propia libertad al tratar de ponernos etiquetas. Obvio, claro. Esa sería como otra forma de atentar contra la libertad interna, ¿no? El etiquetarnos, ¿sí? Vuelvo y les digo, digamos el codificarnos o el definirnos o peor aún, querer lo que otros quieren que nosotros seamos. Grave. Eso es grave. O sea, querer que uno sea porque otros quieren, pilas con eso. Y se los digo porque a mí me pasó el año pasado. El año pasado, cuando yo empecé a hacer todo mi proceso, pues de
no sé, de conciencia, de querer o no seguir con la vida religiosa por la cual estaba yo encaminado. Y yo identifiqué eso, que a veces, digamos que a veces en la vida religiosa, no en todas las culturas o no en todas, digamos, no en todas los espacios religiosos, ¿no? Pero sí en algunos nos estereotipan y nos imponen una identidad a la cual uno no se identifica, pero uno tiene que asumirla. Y eso fue lo que de manera especial me pasó a mí. Yo no me sentí identificado. Y, hombre, uno para qué va a andar en algo si uno no se siente identificado. Entonces fue cuando yo dije, no, yo me retiro. Yo me retiro. Pero entonces ahí pasó el problema del estereotipado. Entonces empezaban a digamos, empezaban a definir que yo era, bueno, muchas cosas me dijeron pues por la decisión que tomé. Algunos, digamos que fue sorpresa, pues bueno, digamos por mi calidad de persona que soy. Pero eso sí se los quiero decir hoy, muchachos. Sean lo que ustedes son. No sean lo que otros quieren que ustedes sean. ¿Listo? Sean lo que ustedes son. Tengan eso muy en cuenta. Bien. Entonces, ahorita sí, voy entonces a compartir el videito. Es un video interesante donde nos muestra un poco varias cosas que han pasado en la historia, ¿no? Donde personas han trascendido o han hecho ejercicio de su libertad en la historia, ¿bien? Vamos a mirar entonces este pequeño video. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one. Profesor tiene el micrófono apagado. Perdón, gracias. Discúlpeme, qué boleta. A mí siempre me olvida esa vaina. Uy, Dios mío. Perdón. Bien, les decía que el video nos presenta varios hechos y el primero nos presenta un clip de una película bastante interesante, El Gladiador. Película que en su momento fue un gran boom. Tuvo muchos premios Oscar.
Pero en pocas palabras, en esa película muestra, digamos, el ejercicio de libertad de un soldado romano, ¿sí? Contra un imperio, ¿sí? Representado por el emperador, ¿sí? Digamos, dentro de su conciencia como soldado romano. Dice ahí el video que muchos han obtenido libertad desde una manera más agresiva, como es la guerra, la pelea, por así decirlo. Otros a partir de una resistencia social, ¿sí? Y en el caso más verídico está Martin Luther King, digamos, afrodescendiente estadounidense, que en su momento fue un boom, pero que desgraciadamente hoy por hoy siguen, digamos, el problema de racismo en Estados Unidos. No sé si ustedes vieron una noticia ahorita último, donde se deja ver otra vez como el racismo, ¿no? Y es, mire, lo interesante ahí es un estereotipado. Se estereotipa a la gente negra. Ahí se está atentando con la libertad interna. ¿Ven? Y bueno, aparecían otros ejemplos y yo quiero terminar con algo. Dice que la libertad va enraizada a la responsabilidad moral. Y es correcto. Es decir, la libertad viabiliza, desarrolla y recrea la responsabilidad moral. Y gracias a la libertad, muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, gracias a, digamos, a la libertad o a la conciencia de libertad de las personas, se cambió esa ideología esclavista colonial donde el pobre, el esclavo, el negro, era esclavo porque es que no tenía voluntad, no tenía conciencia. Bueno, vemos otras caras hoy, por ejemplo, el racismo. ¿Mm? Pero eso ha trascendido, ¿sí? Y muchas otras cosas también digamos que han trascendido en ese concepto de libertad. ¿Qué es lo que le quiero dejar, chicos? Nunca jueguen con la libertad. Y nunca dejen que otros atenten contra su libertad. ¿Listo? A ver, termino acá. Hay comentarios bastante interesantes. Sebastián Villa dice que el miedo es uno de los tantos pormenores que a veces nos anulan la libertad, ¿no? La gente que juzga a la gente diferente, eso es otro ejemplo, digamos, de un atentado contra la libertad interna. Y Martín nos contextualiza. Profe, el acto que hubo en estos días que dispararon 7 veces, ese fue el acto, sí señor, a un hombre de color a quemarropa, eso sería algo peor a negarle ser libre. Claro, total. ¿Por qué? Porque no, aparte que le están negando la libertad, se están metiendo con otra cosa muy sagrada y es el valor de la vida, ¿sí? Entonces, son cosas, chicos, que nos falta mucha conciencia moral. Todavía nos sigue faltando mucha conciencia moral en estos tiempos tan diferentes, tan adversos y tan avanzados en muchas cosas, pero atrasados a la vez de muchas otras cosas. Bien. Bueno, chicos, no era más por hoy. Gracias a todos, muchísimas gracias, que tengan un hermoso día y ya saben, no permitan que nadie jueguen con su libertad. La libertad es sagrada. ¿Listo, chicos? Dios los bendiga a todos, que tengan un excelente día. Chao, chicos, juiciosos. Chao, profe. Chao, Lenny, que estés bien. Chao, profe. Chao, que estés bien. Profe, Chao, que estés bien, juiciosos. Chao, Alejandra.